Proponemos un nuevo requisito para poder acceder al beneficio del financiamiento gratuito en la educación superior, modificando la ley de educación superior. A los requisitos que ya existen para poder optar a este beneficio, proponemos añadir el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o infraestructura pública. Esta inhabilidad sería válida por un plazo de 5 años, o bien en el caso de sanciones, digamos, que hayan tenido el debido cumplimiento de la reinserción social, podrán ser acreditados y que la inhabilidad se termine antes de los 5 años. Yo veo con mucha preocupación algunos elementos del proyecto. Por cierto, el que restringe la gratuidad para personas que hayan sido condenadas, porque creo que precisamente personas que cometen errores tan graves es donde más vale la pena que el Estado intervenga, que el Estado le dé otra oportunidad, que el Estado lo saque de eso a lo que como sociedad de alguna manera no estamos pudiendo. Y la educación es un mecanismo y un motor de cambio social, creo yo, y ahí es bien importante y la verdad no se entiende y quería preguntarle eso primero a la ministra, presidente. ¿Qué hacemos? No, todavía no he terminado, el colega anterior se tomó su tiempo, presidente. Entiendo que usted está apurado por mi palabra, pero le pediría respeto. Ya, muchas gracias. Yo creo que, ministra, por su intermedio, presidente, que igual esta propuesta devela un desconocimiento bien profundo respecto a la realidad que hoy día vive la educación pública. Porque yo entiendo que pueda haber participación en esto de las fuerzas policiales, pero le pregunto, ¿qué va a pasar en ese espacio de tiempo en donde el sostenedor o los miembros de una comunidad educativa le solicitan a un funcionario de carabineros que asista a un establecimiento educacional para poder revisar un bolso o una mochila? ¿O va a haber carabineros en todos los establecimientos? Pregunto. Todos sabemos que hace una semana atrás perdimos la vida de una persona, heridos. Y si hablamos de que hubo el 2025 6.113 amenazas, ¿qué esperamos? ¿No actuar? ¿Esperamos relativizar todo? ¿Esperamos hacer miles de preguntas? ¿Empezar a cambiar algo que por fin un gobierno se pone las pilas? Pone la suma urgencia de algo que realmente lo están esperando. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Aquí los reglamentos internos son los que van a vitalizar y van a echar a andar todo este tema. Presentamos un proyecto de ley que voy a explicar el contenido y lo que busca es justamente atender estas emergencias para evitar que sigan ocurriendo, pero que también se constituyan en un peligro real para las comunidades. En primer lugar, en este proyecto tiene varios cambios. Voy a ir uno por uno. Lo primero es medidas preventivas para evitar el porte de elementos peligrosos en los establecimientos educacionales. Para eso proponemos una modificación a la Ley General de Educación, mediante la cual se faculta a los colegios para poder incluir la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias, siempre que eso esté bien establecido en sus reglamentos internos. Esta no es una obligación para los colegios, esta es una facultad para que aquellos que lo estiman puedan hacerlo. El reglamento interno se establece en el proyecto, debe definir también al personal autorizado para realizar el procedimiento que se seguirá para la aplicación de esta medida y también los lugares destinados a tal fin. Esto naturalmente tiene algunos límites, como por ejemplo los derechos fundamentales de los involucrados, de los estudiantes, especialmente el derecho a la igualdad, no discriminación, respeto a la vida privada y a la honra, así como el interés superior del niño y adolescente, y por supuesto también el debido proceso. De igual forma, la idea es que esto se lleve a cabo evitando cualquier contacto o la fuerza, y también entendiendo que existen personas, autoridades, que son las que están habilitadas para realizar estos procedimientos y que esos no son los mismos profesionales del establecimiento educativo. Esto es una revisión por parte de... en el reglamento interno se tiene que establecer quiénes van a ser los funcionarios del establecimiento que van a llevar a cabo el procedimiento, pero no la apertura de bolsos, sino que eso es algo que le cabe a las policías. En el caso que los estudiantes se nieguen a la revisión, entonces el personal deberá comunicarse de inmediato con sus padres y apoderados y con las fuerzas de orden y de seguridad pública para dar curso al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. En segundo lugar, incorporamos cambios a la Ley de Aseguramiento de la Calidad para establecer
que las denuncias referidas a problemas de convivencia escolar solo podrán llevarse a cabo si es que antes se han agotado las instancias de gestión colaborativa de conflictos que ya contiene la ley. Y la idea de esto es de alguna manera disponer algún filtro, porque como mostré en la primera lámina de la presentación, hoy día las denuncias relativas a materias de convivencia escolar ocupan gran parte o exigen el ocupar mucho tiempo por parte de los equipos escolares sin que ello vaya en beneficio necesariamente de la solución de esos conflictos. A su vez, hoy día la Ley de Aseguramiento de la Calidad establece la facultad de sancionar denuncias infundadas. Acá nosotros proponemos cambiar y que sea imperativo, no solo facultativo. En tercer lugar, hoy en día ha habido una tendencia a debilitar la autoridad de los docentes a la hora de manejar en general los conflictos relativos a la convivencia y materias disciplinares. Podemos tener una sesión completa para discutir eso, pero el punto acá es que la tendencia a imponer a los colegios una serie de burocracias, de cargas administrativas y de protocolos han tendido a debilitar las atribuciones de los docentes y el propio criterio de ellos a la hora de enfrentar los conflictos que ocurren en el espacio escolar. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo acá es explicitar medidas administrativas y disciplinares a cargo de los profesores con enfoque formativo, para que ellos puedan tener el respaldo de llevar a cabo medidas inmediatas y de carácter obligatorio que les permitan resolver a tiempo y frenar a tiempo faltas de respeto, interrupción de clase y otras cosas que suelen pasar, que son propias de la convivencia escolar, pero que si no se educan a tiempo, pueden después escalar y agravarse. Así también, proponemos que el relato escrito y documentado del docente sea un antecedente suficiente para iniciar otros procedimientos o medidas de resguardo. En cuarto lugar, proponemos medidas para evitar la interrupción violenta de clases que atente contra el derecho a la educación de la mayoría de los niños que quiere estudiar. Para eso proponemos una modificación en la ley de subvenciones que prohíba, en primer lugar, el uso de accesorios que impidan la identificación facial, excepto naturalmente en aquellos casos que se justifique debidamente por razones, por ejemplo, de salud. Y también proponemos que la interrupción de las clases sea reconocido en los reglamentos internos como un hecho que afecta gravemente la convivencia con las consecuencias que de ahí se sigan. Y por último, proponemos un nuevo requisito para poder acceder al beneficio del financiamiento gratuito en la educación superior, modificando la ley de educación superior. A los requisitos que ya existen para poder optar a este beneficio, proponemos añadir, ahí se me... Bueno, pero no importa, lo puedo decir igual. El no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o infraestructura pública. Esta inhabilidad sería válida por un plazo de 5 años, o bien en el caso de sanciones, digamos, que hayan tenido el debido cumplimiento de la reinserción social, podrán ser acreditados y que la inhabilidad se termine antes de los 5 años. El objetivo de esto, así como de otras de las medidas acá, es disuadir en este caso, comisión de delito, porque al final, de nuevo, el objetivo que tenemos ahora es dar seguridad, es evitar que hechos menores terminen agravándose y también transmitir, sin ninguna duda, sin ningún espacio para la duda, que los establecimientos educativos son lugares para estudiar, para tener relaciones sanas, buen trato, son lugares especiales de protección y que ni la violencia ni los delitos deben tener cabida en el espacio escolar. Esa es nuestra propuesta de proyecto. Muchas gracias.
Bueno, yo primero partir diciendo que valoro mucho que estemos discutiendo en esta comisión respecto a un tema que, insisto, que nos tiene que preocupar y ocupar a todas y a todos, que es la violencia en los establecimientos educacionales. Creo que, y comparto el diagnóstico con la ministra, sin duda la violencia pone en riesgo el derecho a la educación, la realización de este derecho, y por cierto ahí tenemos que tomar cartas en el asunto, pero creo que también hay que apegarse a aquellas estrategias, a aquellas políticas que han tenido resultado en el mundo, que hay antecedentes, que hay experiencia acumulada que nos dice que puede ser un camino para avanzar. Yo creo que las medidas que se plantean en este proyecto, algunas son más bien simbólicas, otras más bien son un buen titular, pero muy pocas apuntan derechamente a abordar los problemas de fondo que tenemos, que por ejemplo son la crisis de salud mental en la juventud y la presencia de armas en la sociedad, la presencia de armas en nuestras casas. Entonces creo que ahí falta también que tengamos un enfoque, y que bueno, presidente, que esté el ministro José García Ruminot, porque creo que efectivamente esto es algo que no le podemos cargar solo a las escuelas. Las escuelas no van a resolver el problema de que un niño llegue con un arma, porque la primera pregunta que deberíamos hacer no es cómo ese niño obtuvo un arma y qué estamos haciendo como sociedad para que eso no pase. Entonces creo que ahí hay un punto que es relevante, y yo vuelvo a insistir con algo que señalaba ayer. Chile necesita para esta materia, para la violencia en la educación, buenas políticas públicas, no buenos titulares. Yo veo con mucha preocupación algunos elementos del proyecto, por cierto, el que restringe la gratuidad para personas que hayan sido condenadas, porque creo que precisamente personas que cometen errores tan graves es donde más vale la pena que el Estado intervenga, que el Estado le dé otra oportunidad, que el Estado lo saque de eso a lo que como sociedad de alguna manera no estamos pudiendo. Y la educación es un mecanismo y un motor de cambio social, creo yo, y ahí es bien importante, y la verdad no se entiende, y querría preguntarle eso primero a la ministra, presidente. ¿Qué hacemos? No, todavía no he terminado, el colega anterior se tomó su tiempo, presidente. Entiendo que usted está apurado por mi palabra, pero le pediría respeto. Ya, muchas gracias. La primera pregunta a la ministra: ¿cree usted que es realmente reinserción, realmente la posibilidad de que un estudiante no vuelva a incidir en conductas delictuales, en conductas violentas, el dejarlo sin acceder a la educación superior? ¿O es solamente una forma de racionalizar el gasto? Esa es mi primera pregunta, que por lo demás yo creo que no lo racionaliza mucho. Lo segundo, me preocupa profundamente el tema del registro de vestimentas, porque se planteaba que fuera en un espacio privado. Yo vi su entrevista ayer, ministra, por su intermedio, presidente, y me quedaron muchas dudas. Se plantea que fuera en un espacio privado con un adulto, y usted decía que no se pueden registrar ropas, pero si una mira la letra del proyecto de ley se habla del registro de vestimenta. Entonces entiendo por el gesto que me hace que fue un error de la entrevista, pero quiero saber ¿cómo se va a garantizar que los apoderados van a poder confiar en que no se va a vulnerar de ninguna forma a su hijo o hija por estar en un cuarto privado con un adulto que le está registrando la ropa? Eso es una preocupación real de las y los apoderados. Y por último, la última pregunta que quiero hacerle, ministra, a través suyo, presidente, es que veo una debilidad importante en el informe financiero de este proyecto de ley, porque se habla de que esto se hará exclusivamente con los presupuestos de los establecimientos educacionales. Y sabemos que los bolsillos de los establecimientos educacionales están acogotados, están en un momento difícil hace mucho rato, sobre todo en la educación pública. Entonces, revisar mochilas, aplicar protocolos, contactarse con las policías, la pega de estar de guardia un poco, imaginando que se instalen medios de verificación, requiere recursos, requiere capacitación de personal. Porque, vuelvo a poner un ejemplo y voy cerrando, presidente, porque lo veo inquieto. ¿Qué le vamos a pedir a un asistente de la educación que encuentra un arma en una mochila? ¿Que arriesgue su vida sin capacitación? ¿Que arriesgue su vida sin tener equipamiento? ¿Eso le vamos a pedir? Yo creo que es un poco descabellada su implementación, y al no tener recursos, y con esta reflexión final cierro, o sea, si no se invierte en convivencia, si no se invierte en salud mental, si no se invierte en resolución de conflictos, hasta en infraestructura, las medidas punitivas no van a ser suficientes para atajar este problema. Esas preguntas dejo planteada, presidente, y esa reflexión. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Es necesario cortarme, presidente? Gracias, diputada. Por favor. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, partir por saludar
a la ministra, al ministro también de las sectores que está presente, al subsecretario y bueno, a todos los colegas y funcionarios que están también en esta reunión. Solamente un comentario, presidente, a propósito de lo que decía el diputado Newman por su intermedio. Yo estoy de acuerdo en el último comentario que él hace respecto a las obligaciones de los miembros de las comunidades educativas, pero creo que la pregunta que él hace sobre el sistema de admisión escolar subyace una idea que yo rechazo completamente, que es que aquellas personas que incurren en actos delictuales son aquellas personas que, dado el sistema anterior, tienen malas calificaciones. Y yo creo que en este país, incluso a las personas que tienen magisterio y doctorado, han sido algunas veces sancionadas por los tribunales de libre competencia. Y son designados ministro o ministra en algunos casos. Entonces, no creo que las calificaciones o los méritos académicos estén directamente ligados al comportamiento de una persona respecto a los tipos penales que hay en nuestro país. Yo, presidente, quería comentarle por su intermedio a la ministra que he tenido en mi labor parlamentaria la posibilidad de visitar más de 70 establecimientos educacionales en mi distrito. Entonces me genera una duda razonable, una cifra que ella expone en su presentación que tiene que ver con el tiempo que destina la mayor cantidad de equipos directivos en nuestro país a labores administrativas. Y digo esto porque creo que hay un debate de fondo en esta labor. Mire, cuando uno visita escuelas, los reclamos son casi siempre los mismos. Que los programas de integración escolar, lo decía ayer, son insuficientes desde el punto de vista de la cantidad de profesionales con los que cuenta frente a las necesidades educativas especiales que hoy día tienen los establecimientos educacionales. Que las duplas psicosociales no cuentan con las herramientas y el presupuesto necesario para abordar los temas de convivencia escolar. Que programas exitosos en materia de convivencia escolar como Habilidades para la Vida, que lo ejecuta la JUNAEB, no llegan a todos los establecimientos educacionales. Entonces, mire, los miembros de las comunidades educativas sí están haciendo cosas para poder rectificar esto. Y lo que se pretende a través de este proyecto es endosarle una nueva labor, una nueva responsabilidad en materia de seguridad a los asistentes de la educación, a los profesores, a los miembros de los equipos directivos, en circunstancias que esto, tal como lo decía mi colega recién, no se ha sido capaz como sociedad, como Estado, de resolver un problema de violencia que hay en el fondo de esta discusión. Entonces, yo creo que, ministra, por su intermedio, presidente, que igual esta propuesta devela un desconocimiento bien profundo respecto a la realidad que hoy día vive la educación pública. Porque yo entiendo que pueda haber participación en esto de las fuerzas policiales, pero le pregunto, ¿qué va a pasar en ese espacio de tiempo en donde el sostenedor o los miembros de una comunidad educativa le solicitan a un funcionario de carabineros que asista a un establecimiento educacional para poder revisar un bolso o una mochila? ¿O va a haber carabineros en todos los establecimientos? Pregunto. Entonces, estas consultas son legítimas porque en el fondo lo que se está haciendo acá es exponer a personas que no tienen la preparación y no tienen la obligación de cumplir con esta labor. Me refiero particularmente, vuelvo a repetirlo, a los asistentes de la educación, que también son los profesionales, que están dentro del estatuto de los asistentes de la educación, y por otra parte a los profesores. Entonces hay un riesgo inminente en la propuesta que se está haciendo y a mí me gustaría que ojalá se pudiese abordar cuál va a ser el objetivo final de este proyecto, porque tal como lo señalaba el día de ayer, nosotros hace 8 años atrás discutimos el proyecto de ese entonces denominado Aula Segura. Y yo solicité ayer un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para saber si el objetivo que tenía ese proyecto en ese momento, ahora Ley de la República, se ha cumplido a cabalidad o no. Porque a mí me da la impresión de que los problemas de violencia al interior y fuera de los establecimientos educacionales con esa ley punitivista no se resolvieron en lo absoluto. Y tengo el temor, señor presidente, que este anuncio, aparejado con la reducción de presupuesto en cada ministerio de 3%, va a afectar gravemente a políticas públicas que en esta materia, en la materia de convivencia escolar, sí han sido exitosas. Bueno, muy buenos días, presidente. Ministra, muy buenos días. Ministro, muy buenos días. Lo que hoy día se expone a través del gobierno, este proyecto, es algo realmente importante y de vital necesidad. Estamos hoy día viviendo un episodio complejo y lo más importante es mencionar lo siguiente. Hoy día se está por fin poniendo algo práctico, rápido, y yo le pido a mis pares que votemos esto a la brevedad, que lo saquemos rápido. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hace una semana atrás perdimos la vida de una persona, heridos. Y si hablamos de que hubo el 2025 6.113 amenazas, ¿qué esperamos? ¿No actuar? ¿Esperamos relativizar todo? ¿Esperamos hacer miles de preguntas? ¿Empezar a cambiar algo que por fin un gobierno se pone en las pilas,
pone la suma urgencia de algo que realmente lo están esperando. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Aquí los reglamentos internos son los que van a vitalizar y van a echar a andar todo este tema. Los profesores se organizan. Créanme que dentro de los colegios existe organización, existen directores, existen asistentes de la educación que están dispuestos todos a llevar a cabo algo que por primera vez va a llevar el orden al aula, va a llevar por primera vez la autoridad como debe ser, va a llevar por primera vez algo práctico, rápido. Yo por mi parte voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto se implemente lo antes posible en Chile. No quiero un muerto más, no quiero un Molotov más. ¿Por qué? Porque la educación pública hoy día sufre algo que la educación privada no lo sufre. Y todo lo que nombra la ministra, punto tras punto, los colegios particulares hace 100 años lo hacen día a día. No admiten gorros, no admiten capuchas, no admiten absolutamente nada. Entonces cuando vemos que los colegios particulares avanzan a 100 kilómetros por hora y nosotros a través de preguntas, respuestas que veo en mis contrapartes políticas acá, queremos esto a lo mejor frenarlo, relativizarlo, llenarlo de demoras, lo único que hacemos es que los privados avancen y los colegios públicos estén. Hoy día los profesores están esperando esta medida. He conversado con asistentes de la educación, he conversado con profesores y esperan de suma urgencia que esto salga adelante y simplemente lo antes posible para que el aula vuelva a ser para las grandes mayorías y no para las minorías violentas.